Evangelio de Juan, capítulo 1. Y dice en el versículo 14 lo siguiente. Juan, capítulo 1, versículo 14, hablando de Jesús. Y aquel verbo, es decir, el verbo que estaba en el principio, el verbo que era con Dios, el verbo que era Dios, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate que dice el versículo 16 acerca del Señor: porque de su plenitud, es decir, de su llenura, de todo lo que Él es, tomamos todos, gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Os habéis enterado que el alcalde de Caracas se ha venido a España, no? De Venezuela. Cuando llegó este hombre, ha estado este hombre arrestado 1000 días, más de 1000 días. Y el gobierno venezolano, o el líder ahí, lo quiso meter en la cárcel sin juicio ni nada. Luego después lo arrestó. Y por fin ese hombre, después de pasar 29 controles policiales, consiguió salir de Venezuela y ha venido a España. Y lo primero que dijo cuando se encontró con su familia es: ahora que estoy en España me siento libre. ¿Y tú sabes por qué dijo eso el alcalde de Caracas? Que no me acuerdo de su nombre ahora, no me acuerdo. Ha salido de la tele y tal, no recuerdo su nombre. Pero ¿tú sabes por qué dijo esto el alcalde de Caracas? Porque nada más entrar en España, nada más poner los pies en España, aquí hay otra ley. Aquí hay una ley bien diferente a la que hay en su país. Y por lo tanto él, al llegar aquí, dice: me siento libre. ¿Sabes? La ley que Dios usa para tratarnos a nosotros se llama gracia. Y hemos pasado de la ley del pecado, de la ley de Dios que nos condenaba, la ley de Moisés, a la gracia y la verdad que hay en Jesucristo. Es como pasar de un régimen de dictadura a un régimen de libertad, de favor y de bendición. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que estamos bajo la gracia, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, quiere decir que Dios, la ley que va a usar ahora para tratarnos, se llama gracia. ¿Y eso qué es? Quiere decir que es el favor que nosotros no merecemos. Quiere decir que es la bendición que Dios nos da a cambio de nada, sin pagar, sin penar, sin tener que hacer nada para lograrlo, porque es algo que Dios hace porque Él quiere. Entonces, la palabra gracia es la manera en que Él nos trata cuando estamos bajo el Evangelio. Si hemos creído en Jesucristo y estamos bajo el Evangelio, estamos bajo la gracia. Y Dios nos va a tratar siempre bajo esa ley, la ley de la gracia. Recuerda esto porque ahora vamos a ver cómo se aplica eso. Dios siempre te va a tratar a ti y a mí no bajo la ley de Moisés, con las exigencias de la ley de Moisés para condenarte, sino bajo su gracia para justificarte. ¿Lo entiendes? Estamos viviendo en el país de la gracia, no en el país de la ley del pecado o la ley de Moisés que nos condena. Estamos en el país de la gracia y así Dios nos va a tratar. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Por eso dice aquí que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y que en Él tenemos gracia sobre gracia. Los seres humanos, nosotros, hablando en plan natural, los que no somos creyentes, pero el resto del mundo, no tienen ni idea de lo que es la gracia. ¿Sabes por qué?
Porque los seres humanos es el que hace lo paga. Nosotros nos inventamos una ley, nos inventamos unas normas y exigimos que todos la cumplan y que la conducta de la gente se ajuste a esas normas, y si no se ajusta a esas normas, prepárate. Eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que nosotros practicamos. No entendemos eso de que alguien pueda amarnos a cambio de nada, que alguien nos pueda dar algo a cambio de nada, que alguien nos pueda tratar como no merecemos. Eso no lo entendemos, porque nuestra mente corrompida no entiende que haya alguien que pueda amarnos porque quiere y no porque nosotros le podamos dar algo. Eso no lo entendemos, porque nosotros entendemos solo por el interés. Te quiero, Andrés. Esa es nuestra ley. Y es por esto que lo que nosotros entendemos es: Pepito, si apruebas el curso, te compro una bicicleta. Eso sí lo entendemos. Pero si no apruebas el curso, no solo te quedas sin bicicleta, sino que te quedas sin vacaciones. Eso sí lo entendemos. Esa es la ley que nosotros entendemos. Pero no podemos entender que Pepito suspenda el curso y que aún así su padre le regale una bicicleta. ¿Verdad que no? Diríamos, ¿qué locura es esa? Pero hombre, le está recompensando encima que ha suspendido, encima que no ha hecho lo que tendría que hacer. Nosotros no entendemos eso, porque nuestra mente y nuestro corazón está corrompido por el pecado, y no podemos comprender que haya alguien que nos ame solo porque Él quiere, y que nos ame solo porque Él lo ha provisto todo a través de la cruz. Y por eso nosotros no podemos entender que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, y que Dios pueda, conociendo que somos tan pecadores, coger nuestro pecado y transformar nuestro estado de pecado en un estado de gloria, solo por amor de su nombre, solo por la gracia suya. Eso, nosotros se nos cruzan los cables, echamos chispas, no lo entendemos, nos sale humo de la cabeza. No podemos entender eso, porque somos pecadores y nunca trataríamos así a otra persona. Podemos entender que a alguien se le pueda tratar con misericordia porque es un pobre desgraciado que está mendigando, que está sufriendo, pero que tu enemigo que te odia, que te hace daño, que te ultraja, que habla mal de ti, que tu enemigo te haga algo malo y tú, en vez de responderle con mal y aplicando toda la justicia, lo trates con favor y lo ames. Eso es la palabra gracia. Eso tú y yo no lo entendemos, pero es así como Dios nos trata. Increíble, ¿verdad? Tú no lo harías, yo tampoco, pero Dios sí. Y es por eso que aquí vemos que Jesús dice que en Él, dice la palabra del Señor, que en Cristo tenemos gracia sobre gracia. ¿Y qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir favor que yo no merezco. A veces cuando damos las gracias a alguien queremos agradecer algo que alguien está haciendo y no tiene por qué hacerlo. Mira, el otro día fui a Correos y había un hombre mayor que estaba intentando sacar el ticket para coger tienes que sacar el número. Y entonces el hombre no se enteraba de la máquina y veo que está ahí, dice, oye, ¿tú sabes cómo se hace esto? Entonces yo me acerqué ahí y le digo, mira, tiene usted que pulsar aquí, un hombre mayor. Y entonces, ¿a qué quiere usted coger? No, yo voy a recoger un paquete, pues tiene que pulsar aquí. Entonces sale ya el número y me dice el hombre, gracias. No, de nada. Porque él entiende que me ha molestado a mí, tengo que ir a pulsarle el botón porque no sabe lo que... Entonces empleamos la palabra gracias porque es algo que nadie nos debe. No nos deben hacer eso, lo hacen porque quieren. Y en un sentido eso es lo que Dios hace. Porque por el amor que hay en Dios y lo que hay en su corazón, al enviarnos a su Hijo, ahí es cuando nosotros entendemos que la salvación, primero, es por la gracia. Y es lo que quiero que nosotros entendamos hasta que nos salga por los oídos, por la boca y nos desborde el corazón y vivamos con la gracia siempre. Vamos a ver hoy 3 cosas, si el Señor nos ayuda y no dormís por el camino. Pero ten en cuenta que después hay tarta que la ha traído Dorín. Así que relájate. Mira, punto número 1, la salvación es por la gracia. Punto número 2, la santificación, el proceso por el cual nos vamos pareciendo a Jesús, es por gracia también.
Y punto número 3, nuestro trabajo para el Señor, nuestro servir al Señor, es también por la gracia, porque todo es por la gracia. Y tenemos que salir de aquí capaces de entender eso, y más que entender, vivirlo. Eso es lo mejor de la gracia. Es que si no, no tiene gracia. La salvación es por la gracia, y el gran pasaje bíblico que enseña eso, ¿dónde está? Efesios capítulo 2. Ahí tenemos el brillante de la gracia en todo su esplendor. Y mira, dice aquí Efesios 2, y Él, es decir, Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este? El diablo. Ahí donde yo estaba, con el diablo. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza malvada, haciendo la voluntad de la carne y haciendo y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estábamos nosotros, en ese foso horrible, en ese país abominable del pecado, del diablo, del mundo, de la ira. Pero versículo 4, pero Dios que tiene algo de misericordia, ¿no dice eso, no? Rico en misericordia, que tiene misericordia raudales, que no escatima la misericordia, que no la cuenta a ver si le va a faltar, sino que es rico en misericordia, porque nos amó un poco, ¿no? Por su gran amor. Mira, fíjate cómo Pablo emplea las palabras. Es rico en misericordia. Su gran amor con que nos amó. Aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las riquezas de su gracia. Otro superlativo, abundantes riquezas de su gracia, que hay muchas riquezas de gracia en Cristo Jesús y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y mira que la palabra bondad que aparece ahí en Efesios 2:7, ¿sabes cuál es la palabra que debería traducirse? En nuestra Biblia no se traduce así, no pasa nada, pero es la palabra ternura. ¡Oh, qué bonito es esto! Eso es maravilloso, la ternura. Mira, las abundantes riquezas de su gracia y su ternura para con nosotros en Cristo Jesús. Un Dios tierno, como la madre acoge a su bebé, como el padre cuando recibe por primera vez a su hijo o a su hija, cómo lo abraza, cómo lo toma con ternura. Eso es de Dios contigo, con nosotros, nos toma con ternura, esa abundante ternura de Dios, su bondad, su misericordia, sus riquezas. Eso es la gracia. Como Dios nos trata con un palo. No nos trata con un bastón y a empujones. Es su ternura, su bondad para con nosotros, su gracia rica, su gran amor, su misericordia. Así es la gracia de Dios. Y somos salvos por esa gracia. Y no dejes que te la quiten por el camino la gente que no sabe quién es Dios. Los superlativos que emplea aquí Pablo son tan tremendos. Y luego dice que la gracia, por lo tanto, versículo 8, es el camino de la salvación. Porque por gracia, ¿qué dice? Sois salvos. No has hecho nada. Es un regalo. No lo vas a pagar. Ni lo vas a poder pagar aunque vivieras 1000 años o 1000 millones de vidas. Nunca lo vas a pagar. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia la da el Señor, la gracia la aplica el Señor, y envía a su Espíritu Santo para aplicarnos la gracia, como el médico nos envía rehabilitación para que el fisioterapeuta termine de arreglarte, para aplicar el tratamiento que tú necesitas. Así nos envía el Señor el Espíritu Santo para aplicarnos esa gracia. Entonces la salvación es por la gracia,
no es algo que nosotros merecemos, no es algo que Dios nos vaya a reclamar, porque Él lo da, y lo da gratuitamente. Así que lo primero que vemos es que la salvación es por la gracia, y si no fuera por gracia no sería imposible. Esta mañana decíamos en Tomelloso, ya lo dice Romanos, si es por gracia no es por obras. Son incompatibles. El aceite y el agua son incompatibles, no se pueden mezclar. Tú remuévelo, échalo junto, remuévelo lo que tú quieras, pero el aceite seguirá siendo aceite, distinto del agua. No puedes mezclar aceite y agua porque tienen una densidad diferente, porque tienen unas partículas diferentes. Tú no puedes mezclar gracia y obras, no puedes mezclar fe y obras, son totalmente incompatibles, son polos opuestos. Es por gracia y por medio de la fe, y no es por obras ni por medio de la ley. Es por la gracia, solo la gracia. Y esto es, por lo tanto, por eso dice aquí Jesús, de Él recibimos, dice el Señor aquí, de su plenitud tomamos, ¿qué? Gracia sobre gracia. ¿De qué hemos tomado de Jesús? La gracia, sin la cual no podríamos tener nada. La segunda cosa es, la santificación, una vez que entras en el país de la gracia, en el país de Dios, en el reino de Dios, tienes que crecer en Él. El niño nació, ahora ¿qué tiene que hacer? Crecer. Algunos más, otros menos, otros lo ancho, otros lo alto, ¿no? Pero crecer. Cualquier padre, ¿en qué disfruta? En ver crecer a su hijo, ¿no? ¿Sí o no? Ahora que estamos con el Señor y Él nos ha hecho nacer de nuevo por su gracia, ahora tenemos que crecer en la santificación. ¿Y qué es la santificación? Parecernos a Jesús. En nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en todo ser como Él. Y ese proceso de santificación, ¿cómo se produce? Se produce por la fe. Hay algunos que piensan que, bueno, la salvación es un regalo de Dios, sí. Es el inicio de la carrera. Ya toca el juez, pum, dispara, ya empiezas a correr, pero luego la santificación es a correr, vamos, esfuérzate. Y hacen de la vida cristiana un soberano, una agonía interminable. Piensan que la vida cristiana es agonizar, que la vida cristiana es poco que meterse a fraile, a monje y flagelarse con un látigo, porque todo el tiempo están, que si la lucha espiritual, que si los demonios me atacan, que si el pecado no sé qué, que si el mundo no sé cuánto, y están siempre agobiados, están siempre viviendo en el filo de la navaja. Pero escucha, esa idea de la santificación no es bíblica, porque esa no es por la gracia. Entonces sería como decirle al alcalde de Caracas, mire usted, ahora usted ha llegado a España a trabajar 12 horas al día. Hay una cantera que tenemos que picar piedra para hacer carreteras. ¿Qué te parece con el hombre, no? Salgo de Maduro y me meto en el más duro, ¿no? Me escapo ahí y ahora me dicen que llego a España y yo, tierra de libertad. No, tierra de libertad no. Un pico y una pala y a picar ahí porque usted tiene que ganarse el jornal. ¿Qué libertad es esa? ¿Qué refugio tendría ese hombre aquí? No vengo yo como refugiado. Mira, aquí los refugiados tienen que currar, ¿eh? No cree usted que esto es gratis aquí. Usted viene de refugiado a España, pero usted vaya a trabajar 12 horas todos los días a cortar viñas. No es así como Dios nos trata. No. Nos trata por la gracia. Es verdad que evidentemente tenemos que colaborar con esa gracia, pero es bien distinta la visión que nos da el Señor, porque algunos piensan, bueno, ahora tú eres cristiano, lucha contra el pecado, mira, fíjate, ese cristiano que hay ahí, parece que es mejor que yo. ¿Qué está haciendo ese cristiano? ¿Qué estás haciendo tú? No, mira, yo me levanto a las 4 de la mañana para orar. Ay, es que yo a las 4 de la mañana tengo sueño. Yo es que ayuno 2 veces a la semana. Sí, pero es que a mí me da hambre. Yo es que voy a evangelizar todas las semanas. No, pero es que yo no puedo. O a mí no me sale. Mira, es que yo leo la Biblia 1 hora todos los días. No, pero es que yo me duermo y no leo la Biblia. Y entonces lo que hacen es tratar de imitar a otros siendo como ellos, creyendo que así van a agradar a Dios. Y mira, yo he estado ahí, yo lo sé. A mí me gustan mucho las biografías, he leído muchas biografías, probablemente decenas de biografías.
Y cuando tú lees la vida de John Wesley, Whitefield y otros hombres de Dios, tú dices, oye, yo quiero ser como él, yo quiero ser como Spurgeon, yo quiero ser como Wesley, yo quiero ser como este hombre de Dios, como el otro, como alguien que tú has visto, no sé, como el fundador de mi iglesia en Valdepeñas, que era un hombre de Dios. Yo quiero ser como ellos. Entonces, ¿ellos qué hacían? Bueno, pues yo voy a coger, tomo nota, a ver, su horario. Eso no funciona. Dios no te pide eso, Dios te pide que camines en la gracia. La gracia de Dios es multiforme, obra en cada persona de manera distinta. Tú no tienes que ser una fotocopia de nadie. Tú tienes que vivir en el Señor y entender cómo trabaja la gracia contigo. Y otros están súper agobiados. Ay, porque es que verás lo que pasa, es que Romanos 7 es como yo me siento, porque yo veo una ley que tira para mí, para abajo, yo quiero servir al Señor, pero luego hay otra ley que tira para abajo, y entonces el diablo me tira por aquí, y Dios me tira por allí, y el mundo me tira por allí. Muchachos, te van a destrozar, te van a partir en trozos. ¿Qué idea es esa de la fe cristiana, de la vida cristiana? Es una idea falsa. Observa lo que realmente dice Pablo. Romanos capítulo 7. Versículo 23. Pero veo otra ley, Romanos 7, 23. Veo otra ley en mis miembros, la ley del pecado, que aunque tengo pecado en mí, claro que sí, que se revela contra la ley de mi mente. Mi mente quiere renovarse porque está ya dominada por el Señor. Y dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esos cristianos se quedan con ese versículo. Como ya ha terminado el pasaje. Miserable de mí, porque estoy en esa lucha dentro de mí, no sé qué hacer. Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dale al siguiente versículo, hombre, que todavía no ha terminado. Dale al siguiente, a ver qué pone ahí. A ver, pulsa, sale. ¿Qué dice ahí? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo, con mi mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Entiende lo que quiere decir este pasaje. Este pasaje es maravilloso. Es una gran perla que el diablo quiere que tú no la entiendas para que no la apliques. ¿Qué está diciendo ahí? Mientras que tú vivas en esta vida, tu naturaleza natural todavía no ha sido totalmente erradicada, y por lo tanto siempre va a haber pecado, siempre vas a servir con la ley de la carne, va a servir a la ley del pecado. Eso tú no lo puedes cambiar. Pero ¿qué dice Pablo? Miserable de mí, sí, pero luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Yo camino con Jesucristo, Él es el que manda en mi vida. El pecado va a seguir en mi vida, sí, ya lo sé, pero yo estoy con Cristo, con mi mente sirvo la ley de Dios. Gracias doy a Jesucristo. Eso es vivir en la gracia, vivir en la fe, no vivir en la miseria. Porque tú no puedes hacerlo blanco-negro. Tú no puedes hacer que tu naturaleza pecadora, hasta que no estés con el Señor en su presencia, tu naturaleza pecadora va a seguir pecando. No pasa nada. Lo que importa es que tu mente y con tu nueva naturaleza sirvas al Señor y te olvides de lo viejo. Lo viejo se caducará, se pondrá corrompido y lo tirarás a la basura paso a paso. ¿Cuál es entonces el vivir la santificación por la gracia? Es una sustitución. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Sustituir lo podrido por lo nuevo. Y dice segunda de Corintios 3, versículo 17. Eso se produce por el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué hay? El apóstol Pablo dice que somos libres del pecado en Cristo, que ya hemos sido libertados del pecado, no somos esclavos del pecado, somos libres en Jesucristo. Y dice, por tanto, puesto que tenemos al Espíritu y el Espíritu nos da libertad, por lo tanto, ¿qué? Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, por la fe, por la gracia, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entiende cómo funciona la vida cristiana. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros no sabemos vivir la vida cristiana si no sabemos cómo. Ya os he contado que mi padre durante toda su vida fue un albañil. Un día mi padre me dice,
ponte a picar ahí esa pared. Estábamos reformando la casa donde yo nací, había que hacer una reforma. Yo no sabía cómo se picaba ni nada, picar con un alfiche, con una piqueta, o una picoleta, como lo llaméis, la pared para luego poner cemento y eso, lo que fuera. Entonces yo fui ahí como un elefante en una cacharrería. Me dieron la picoleta aquella, ¡pum! Y dije, mira, sangre en las manos, un desastre en la pared. Y llega mi padre y dice, pero Fran, ¿qué haces? Tú me has dicho que tengo que picar esto. Así no, hombre, no, así no. Mira, entonces coge, así, tienes que hacerlo así, chin, 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 de esta manera y tal. Y dice, eso es más fácil, ya no me va a salir sangre. Pero aprende a manejar la herramienta y aprende a picar para que se haga bien. La vida cristiana tienes que aprender cómo funciona. Tienes que aprender cómo se hace. Y la palabra de Dios dice que es por la gracia. No es tu esfuerzo. Venga, dale duro. No. Deja que Dios lo haga. Pablo lo dijo con palabras todavía más sencillas, más simples. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una sustitución. Ahora ya el pecado no va a tener dominio en mí. Ahora el pecado no va a mandar en mí. Ahora el pecado no es el rey en mí. De hecho no es el rey ya, porque el rey es Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O como dijo Martín Lutero, en el corazón de cada cristiano, si alguien preguntara qué hay en ese corazón, tendría que responder el cristiano, aquí vive Jesucristo. Eso es lo que hay en nuestras vidas. Ahora vive Cristo. Deja que Cristo sea quien tome el control. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la gracia, dice, bueno, yo he trabajado, sí, yo he colaborado, sí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, cuando le dice, Señor, quítame este aguijón, este mensajero de Satanás, quítamelo. Y el Señor le dice, mi gracia será suficiente. Porque Pablo dijo, bueno, pues entonces me glorío en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es por la fe y es por la gracia que tú alcanzas lo que Dios quiere para ti. No lo vas a alcanzar con esfuerzo, con la ley, con las normas, con las reglas, imitando a otros, copiando y pegando de otros, sino va a ser la vida de Dios en ti, a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, dejando que su gracia te moldee, porque es Él quien lo va a hacer, y es por la fe y es por la gracia. Por eso dice Juan 1, de Él recibimos gracia sobre gracia. Concéntrate en la gracia y no en tu pecado. Olvídate del pecado. El pecado va a estar ahí. Y a lo mejor el pecado del orgullo se te va un poco y viene el pecado del egoísmo. Se te va un poco el pecado del egoísmo y viene otro pecado del ojo. El pecado siempre va a estar ahí. Tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes derrotar eso. Tú no puedes luchar contra eso. Tú no tienes poder contra eso. Solo Dios puede. Entonces tú concéntrate en Jesucristo. Concéntrate en la cruz. Concéntrate en su gracia. Concéntrate de que Él es el que vive en ti y Él es el que va a obrar en ti. Vive por la fe. Vive por la gracia. Y echa fuera la ley. Porque aquí no estás en Venezuela. Aquí estás en la libertad, en la tierra de la libertad. En la tierra de la gracia. Estás en el país de Dios. No en el reino de la ley y de la religión, sino en el país de la gracia de Dios. Y es por eso que si no entiendes cómo funciona, entonces te vas a frustrar una y otra vez. Lo que tú necesitas es el suministro de la gracia. Ahí es lo que tienes que estar buscando. Tienes que buscar más de Jesucristo y más de su gracia, nada más. Lo demás va a venir solo. Observa lo que hace el agricultor cuando cultiva algo en el campo. Él se preocupa de que el agua llegue. No hace nada más. Él ha sembrado. Él ha preparado, ha plantado sus tomates, pimientos, lo que fuera. ¿Y qué es lo que hace el agricultor? Asegurarse de que el agua llegue, caiga del cielo
que falta nos hace, sea por el goteo, sea por inundación, sea lo que sea, solo se asegura de que el agua llegue, y cuando el agua llega a la tierra, la naturaleza hace lo demás. Yo no veo que el agricultor se siente y diga, a ver, plantas, crece, venga, vamos. No hace eso, ¿no? Él riega y se va a su casa, se echa la siesta. La naturaleza lo va a hacer, va a pasar, porque él sabe que si riega, si ha plantado y ha regado, eso es todo lo que tiene que hacer. La naturaleza sola misma, para eso lo creó el Señor, lo va a hacer todo. ¿No ha plantado el Señor en ti la semilla? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues tú dile al Señor cada día, Señor, riégame para que dé fruto. Y cuando tú te presentas ante el Señor con fe, creyendo en esa gracia, el Señor te va a dar la gracia y el fruto va a venir solo. No tienes que sacar de empujones, va a venir solo, porque es natural que el fruto de la gracia sea, pues eso, la bendición de su plenitud. Todos hemos recibido, lo hemos recibido. Solamente recibo la gracia, la multiforme gracia de Dios. Es el Dios de toda gracia, es el Dios que se agrada en dar gracia. Entonces tú lo que necesitas, la gracia que tú necesitas, tú la vas a recibir de Dios. Si estás en una enfermedad, Dios te dará la gracia para soportar esa enfermedad. Si estás pasando una tentación, si estás pasando una prueba, estás pasando cualquier cosa que tú necesites, gracia para servir, gracia para lo que sea. Tú tienes que ir a Dios, pedir la gracia, y la gracia lo va a hacer. Relájate. Deja que Dios haga su obra. Es por la fe y es por la gracia. Y la última cosa, aunque quiero decir algo más sobre esto, ya pasamos a lo último, va a ser más rápido todavía. Solo ocúpate de que el suministro de la gracia no te falte, como hemos dicho antes. Pero mira, tú puedes tener de Dios lo que tú quieras, pero tienes que querer. Si tú quieres tener de Dios un bocadillo de mortadela, eso es lo que Dios te va a dar. ¿Te conformas con un bocadillo de mortadela con pan duro? Eso es lo que Dios te va a dar. ¿Tú quieres de Dios suministro para tener un banquete de boda? También es lo que Dios te va a dar. Conforme a tu fe, Dios te dará. Conforme a lo que tú pidas de Él. Por eso dice que recibimos de Él gracia sobre gracia, que es una cuestión de nosotros asegurarnos de que el agua de Dios nos riegue. Había una mujer en mi pueblo que pedía limosna. Y yo, ignorante de mí, cuando conocí al Señor, empecé a preocuparme un poco de las demás personas. Antes de conocer al Señor solamente me preocupaba de mí mismo. Pero cuando conocí al Señor, pues empecé a preocuparme de otras personas. Y un día vi a una mujer que pedía limosna en la puerta de la iglesia católica de mi pueblo. Entonces yo fui para darle una ayuda. Entonces me dice alguien, espera, ¿te has fijado las manos? Sí, llena de anillos de oro. Ella estaba pidiendo limosna con una ropa muy vieja que daba pena, pero sus manos estaban llenas de anillos. Y una persona que la conocía dice, mira, esta mujer no está bien de la cabeza, o a lo mejor está demasiado bien de la cabeza. Pide dinero, pero tú sabes la casa que tiene. Tiene una buena casa, pero no vive en esa casa. Vive en una casa vieja y ruinosa, pero tiene otra nueva que nunca usa. O sea que está pidiendo limosna y tiene para vivir, y podría estar viviendo en una buena casa, podría tener una buena ropa, tiene unos anillos en los dedos de oro que podría venderlos y tener una... ¿Y por qué hace eso esa mujer? Porque vivía como una miserable cuando en verdad era una mujer de buena posición. ¿Qué le pasa a muchos cristianos que no entienden lo que es la gracia? Viven como miserables. Pobre de mí, soy pecador, pobre de mí, no puedo hacer nada, yo soy un cero a la izquierda, soy un gusano perdido que ha aplastado y no sé cuánto. Y viven así. Levanta la cabeza ya, hombre. Ya se acabó.
No hemos leído que Dios es rico en misericordia, que Dios es rico en gracia. Dios no tiene mendigos en su país. Venga ya, hombre. En el país de Dios no hay mendigos, en el país de Dios no hay hambrientos, en el país de Dios no hay sedientos, no hay enfermos, no hay personas que estén viviendo la podredumbre, porque en el país de Dios todo es bendición. Entonces, si tú eres cristiano, vive en la plenitud de Cristo. De su plenitud todos hemos tomado gracia sobre gracia. Esta mañana, en la radio, mientras que desayunaba, estaban hablando de un mafioso que se ha muerto. Un mafioso creo que era de la Cosa Nostra, eso es en Italia, ordenó matar a un montón de gente, pero entre fiscales y jueces y tal. Cuando fueron a arrestarlo, le habían condenado a 26 cadenas perpetuas, o sea que tenía bastante tiempo, pero se ha muerto de cáncer. Cuando fueron a arrestarlo, se sorprendieron los policías en cómo vivía ese hombre. Tenía un montón de dinero, pero ¿sabes dónde vivía? En un zulo. ¿Sabes lo que es un zulo? Un zulo es un cuarto oscuro, escondido bajo tierra para que no te pillen. Y vivía en la más absoluta miseria, comiendo cualquier cosa, en un colchón en el suelo, en una vida mísera y pobre. Y era un hombre que tenía tanto dinero y tanto poder para ordenar matar gente, pero en realidad vivía como un miserable. ¿Para qué quería lo que tenía si no lo podía disfrutar? Y aquí tienes las riquezas de la palabra de Dios. ¿Por qué no vives con esto? Y te olvidas ya de toda esa basura que la demás gente está creyendo. Vive con la palabra de Dios. Cree en el Dios de la gracia, porque es así como Dios te trata, con su gracia. No te trata como dice la gente o como tú te crees. Dios te trata con esta constitución, que es su palabra. Así que tú verás a quién vas a creer. La última cosa es, nuestro servicio a Dios también es por la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y el apóstol Pablo lo dice muy claro ahí, ¿no? Porque somos hechura suya. Es decir, Él nos ha diseñado, somos su modelo, su diseño, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. No, buenas obras. Buenas obras, no confundamos. Las cuales yo tengo que hacer para ir al cielo. Dice eso, ¿no? Dios las preparó de antemano, porque su plan está desde la eternidad, para que yo camine sobre ellas. ¡Qué bendición es esta! Yo no tengo que estar desesperado. A ver, Señor, ¿qué tengo que hacer? A ver cómo yo puedo hacer. Mira. No, espera. Dios ha preparado de antemano. Él te abrirá camino. Él te dirá lo que tú tienes que hacer. Porque por la gracia, Él te va a conducir por la gracia. Dios te trata siempre con gracia. Es así Él contigo. Quiere serlo. Deja que lo haga. Si Dios quiere algo de ti, Él te lo enseñará, ¿verdad? Tú no tienes que comerte el coco y estar mirando las ofertas evangélicas de empleo a ver qué es lo que mejor vas a hacer. No, tú ora a Dios. Señor, dame gracia para servirte. ¿En qué puedo servirte yo, Señor? Hay que limpiar el local de culto de Socuéllamos. Pues ahí voy. Hay que repartir folletos. Pues ahí voy. El camino lo ha preparado Él. Entonces mira, el Espíritu Santo es el que te va a dotar. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice el Señor lo siguiente acerca de cómo debemos ministrar, cómo debemos servir. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10: cada uno según el don que ha recibido. Que es un don, es un regalo, ¿no? Es una gracia, ¿no? Eso es un don, ¿no? Un carisma, algo que viene del cielo. No se gana, se recibe. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores, que no dueños, administradores ¿de qué? De la multiforme. ¿No ves que todo es por gracia? Los dones, ¿qué son? Gracia. Que el Señor da cuando y como quiere. No te preocupes por eso.
¡Ay, es que yo quiero tal don! Y si no me da Dios ese don, ya me voy a sentir inferior y tal. Pero bueno, pero ¿qué dices? Relájate. Lo que Dios quiera darte, que te lo dé cuando y como Él quiere. ¿Qué problema tienes? La gracia de Dios es multiforme. No somos todos iguales. No tenemos todos que vestir igual, gracias a Dios por ello. No tenemos que cortarnos el pelo todos igual, gracias a Dios por ello. No tenemos por qué llevar corbata, gracias Señor, más gracias todavía por ello. No nos tiene que gustar la misma música. Bien. No tenemos que ser iguales. Es la multiforme gracia de Dios. A Dios le encanta la variedad. Tú vas al campo y ves miles de especies distintas de flores. ¿Por qué? Porque Dios es así. Y nosotros también tenemos que ser así. No hace falta que seamos todos fotocopias. Él nos creó y nos dará su gracia como Él quiera. ¿Por qué preocuparse? Y además dice aquí, si alguno hable, versículo 11, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Mira, Dios da el poder, Dios te da el don, Dios te da la administración, Dios te da también su poder, Dios te da también su palabra. Dios lo hace todo, lo da todo porque es por gracia. Ahora bien, eso no significa que tú tienes que echar a la siesta y esperar. Bueno, Señor, mándame la gracia cuando quieras, que yo te espero aquí. No, vamos a ver. Espera. Tú tienes que buscar esa gracia. Dios ha dado unos medios de gracia. Los instrumentos por los cuales Dios te va a bendecir se llaman instrumentos, medios de gracia. ¿Cuáles son? La lectura de la Biblia, la oración, reunirse los hermanos, escuchar la palabra, buscar de Dios. Todos esos medios por los cuales Dios te va a dar más gracia, la gracia que tú necesitas. Pero una vez que la tienes, ella sola va a florecer. Y sabes, cuando el mayor obstáculo que tenemos nosotros para la gracia de Dios es cuando queremos ser autosuficientes. Mira qué fuerza tengo aquí. ¡Buah! De aquí sale acero para los barcos. Qué fuerte soy yo. Entonces llega el Señor y dice, a ese quítamelo de en medio. Eso Dios no lo quiere. Qué bueno es cuando decimos, Señor, si tú no vienes con nosotros estamos perdidos. Como dijo Moisés, si tú no vienes con nosotros, Señor, no nos saques de aquí, mejor que nos quedemos aquí. Porque lo que Dios quiere es que nosotros dependamos de Él. Pero, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Mira, hay solamente 3 versículos y terminamos. Hebreos 12, versículo 28, dice lo siguiente, y esto es algo sorprendente. Hebreos 12, no, versículo 28 no es. Sí, perdón, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Dios, ¿no? Lo que nos espera, tengamos gratitud. Eso es lo que dice nuestra versión. Ay, qué pena. No es eso lo que dice el texto original. Dice, tengamos gracia. No es igual. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Pero el texto lo que dice es, tengamos gracia o mantengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. ¿Me estoy explicando? No es tener gratitud para darle gracias al Señor y por medio de la gratitud yo pues servir a Dios. También podría ser, pero no es eso lo que está diciendo el texto. El texto dice, mantente en la gracia, en la corriente de Dios, y mediante esa gracia que Dios te da, tú, dice, mediante ella sirve a Dios agradándole con temor y reverencia. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de esto. La gracia es como una corriente de un río. Tú coges tu bote, te montas en el bote, te metes en el río y la corriente te lleva. No tienes que remar. En todo caso, si tienes que remar es para, si hay alguna curva en el río, si hay una piedra o lo que sea, esquivarlo. Pero la corriente sola te lleva. Solo es eso. Y dice el apóstol, mediante la gracia
Deja que la corriente de Dios te lleve, para servirle con temor y reverencia. O más bien, lo que llega a decir versículo 21, capítulo 13 de Hebreos. Dios os haga, el Dios de paz, que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y ahora sí, ¿qué dice ahí? Haciendo vosotros lo que le agrada a Él. ¿Qué te parece eso? ¿Qué dice? Haciendo Él, ¿dónde? En vosotros. Esa es la clave. Es Dios quien lo hace, no nosotros. Nosotros somos el vehículo, somos el instrumento, somos la casa, pero quien lo hace es Dios. En nosotros dice lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Esa es la gracia. Es que Él, por medio de nosotros, lo hace. Y eso te libera, y eso te transforma, y eso te llena de paz y de regocijo, porque es Cristo en nosotros quien lo hace por nosotros y en nosotros. Por eso, la salvación es por la gracia. ¿A que sí? Gloria a Dios por ello. La santificación es ¿por qué? Por la gracia también. Pues viven en esa santificación por la gracia. Y el servicio, el ministerio a Dios, ¿cómo es también? Por la gracia. ¿Quiere decir que no me tengo que esforzar? Claro que me tengo que esforzar, pero en la gracia. Como Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, fortalécete en la gracia del Señor para servirle. Para que hagas todo lo que necesites hacer. Fortalécete en la gracia del Señor. Como Popeye se toma las espinacas y se pone fuerte, ¿no? Y le pega a Brutus, ¿no? ¿Tú has visto los dibujos de Popeye? ¿No? Y entonces Popeye está ahí, tan flaquilla ahí. Y la Olivia siempre se la lleva al Brutus. Pero hombre, Olivia, ya está bien, quédate ahí. No, venga, pues llega el Brutus, que ese siempre está fuerte, pero es el malo, tú sabes, ¿no? El malo. Y en todos los episodios de Popeye, ¿qué pasa? Que el malo se lleva a la novia, ata a Popeye, pero luego llega siempre su amigo, ese que le gustan las hamburguesas, y le da una lata de espinacas. Uy, no me salía. Al tiempo que no veo Popeye, coge la nata la nata. Estoy pensando yo en el pastel. Coge la lata de espinacas y entonces sale la música y las cuerdas esas que tiene ahí se las quita como nada. Coge a Brutus y le pega una patada, ¡pum! Y lo manda a la otra parte. Y ya Olivia por fin, ven para acá Olivia, no, que venga, no. Y todo termina maravillosamente. ¿Y qué es la vida cristiana? La vida cristiana es tomar de la gracia del Señor, que es Dios mismo en nosotros. Rompe nuestras ataduras. Nos hace conquistar lo malo y servir al Señor con libertad. Porque todo es por la gracia. Y sabes, yo creo que todos los cristianos deberíamos tener un cartel bien grande en nuestra casa que dijera: todo por gracia, porque eso es el resumen de este libro. Este libro que se llama la Biblia se puede resumir así: todo por la gracia, porque desde la primera página hasta la última, ¿qué otra cosa vemos sino la gracia de Dios en acción? Así que, si hemos creído por gracia, vivamos por la gracia, sirvamos por la gracia, vamos a bendecir a este Dios de gracia y a disfrutar de ella, porque estamos en el país de la gracia de Dios. Y las demás cosas no hagas caso. No hagas caso a lo que te digan, no hagas caso a lo que tú te puedas decir, las acusaciones del enemigo, la mirada hacia ti mismo. Deja de mirarte a ti mismo, deja de escuchar a otros, deja de pensar en otros. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Piensa en Él, porque Él dice, lo hemos leído en Juan, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia.
Mira, puedes ir a... Ay, perdón. Puedes ir a Jesús y tomar la gracia que necesites, que nunca te va a faltar. Gracia sobre gracia. Amén.